Pues buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno que están aquí en la casa del Señor para adorarle, alabarle y exaltar su nombre. ¿Y también han venido a aprender más de la palabra? ¿O nomás vienen a la alabanza y ya? No, ya la palabra pues ya puede esperar. Ya he leído mucho. Tengo todo el año con el plan de lectura, dice alguno. Ya he leído mucho. No, ¿verdad? Nunca será suficiente lo que podamos tú y yo leer o recibir de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu que tenemos en nosotros, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, pues de eso se alimenta, ¿verdad? De la palabra. Y es lo que nos ayuda a estar firmes y constantes en nuestra vida delante del Señor. Pues vamos a pasar a la palabra, mi hermano. ¿Me acompañas a abrir tu Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4? Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22. Y te invito a que juntos hagamos una breve oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú estás por encima de nosotros y que la gloria, Señor, solamente te pertenece a ti. La alabanza, Señor, es tuya y para nadie más. Y nosotros queremos darte esa alabanza, esa adoración que solamente tú mereces, Señor, porque solo tú eres digno. Queremos que aún por medio de nuestra actitud que tenemos en este momento, en este lugar, Señor, tú seas adorado y tú seas exaltado. Que podamos estar atentos a tu palabra con nuestro oído abierto a tu voz para poder ser enseñados, ser instruidos por ti y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a obedecerla, nos lleve a guardarla y nos lleve a ponerla por obra, para que en todas las cosas tú seas exaltado, amado Jesús. Usa mi vida, usa mis palabras, mis labios, para que en todas las cosas que hable sean conforme a tu palabra, conforme a tu santidad y tu justicia, y que todos seamos grandemente bendecidos, porque es tu palabra, Señor, la que nos confronta. Te damos las gracias y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes es una pregunta. Y esta pregunta dice así: ¿adoración o simulación? ¿Son dos cosas que tienen que ver o que no tienen que ver? Ahorita vamos a ver. Y Juan 4:22 en la Nueva Traducción Viviente dice así. Quien ya conoce este pasaje, bueno, sabe que es un pasaje cuando Jesús pasa por Samaria, ¿verdad? Y se encuentra con una mujer ahí en el pozo de Jacob. Y ya después de una plática, diríamos aquí, ¿verdad?, larga y tendida, ahí en el versículo 22 Jesús le dice unas palabras y le dice: ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Te voy a leer otra versión, no va a estar en la pantalla, pero me gustó mucho cómo dice. Es la Biblia castellano del castellano antiguo. Y fíjate muy bien cómo dice. Sin embargo, le dice Jesús a esta mujer: ten presente que ustedes, los samaritanos, adoran a Dios sin haberle realmente conocido, mientras que nosotros, los judíos, adoramos a un Dios que se nos ha revelado. Fíjate la diferencia. Además, sabemos que de los judíos viene la salvación al mundo. ¿Esto por qué lo dijo Jesús? Pues bueno, porque del linaje de Israel o de la nación de Israel vino el Salvador, ¿verdad? Y bueno, mi hermano, a través de esta enseñanza, yo quiero que todos, de manera general y personal, vayamos a un profundo y genuino análisis de la clase de adoración que estamos entregando tú y yo al Señor. Ahorita vamos a ver lo que es adoración.
de una forma bíblica. Tal vez difiere un poco de lo que tú crees que es adoración al Señor. Y dirás, no, pues mi adoración está excelente. Yo levanto mis manos cuando me dicen que levante mis manos. Yo cierro mis ojos cuando me dicen cierra tus ojos. Yo diezmo cuando me dicen que diezme. Bueno, si a eso tú determinas o limitas tu adoración, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Por eso es lo que te menciono, mi hermano. Con esta enseñanza yo quiero que todos examinemos la clase de adoración que estamos entregando al Señor. No únicamente en el momento que nos reunimos para ofrecer adoración y alabanza de manera colectiva, como ya lo hicimos hace un momento. Es parte. Sino aquella adoración que damos con nuestras vidas en los diferentes lugares donde estamos todos cada día de nuestras vidas. ¿Acaso estás todo el día y todas las semanas en la iglesia? ¿Alguien se la pasa aquí, escondido, en el baño, en el salón? No, ¿verdad? Venimos aquí un rato, 2, 3 horas, ¿y qué hacemos después? Salimos o regresamos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, donde quiera que estemos. Y ahí es donde tú debes dar una verdadera y correcta adoración al Señor. Porque aquí todos nos vemos muy bonitos así, ¿verdad? Y con los ojos cerrados y con la lagrimita aquí. Ay, Señor. Nos vemos muy bonitos. Dentro de este lugar, todos podemos aparentar estar dando y ofreciendo una verdadera adoración con nuestras vidas. Pero Dios es el único que conoce el corazón, mi hermano. Sabe si la adoración que tú estás trayendo aquí a ofrecer es genuina. La pregunta para reflexionar sería la siguiente: ¿adoras o simulas una adoración? ¿Adoras o simulas que estás adorando? Pues hay un peligro latente, mi hermano. ¿Cuál es este peligro? Cuando la adoración se convierte en una simulación. Quisiera contarte una historia de el mimo que no pudo imitar. ¿A qué se dedican los mimos? A ver, ¿quién me dice? Pero con mímica, dígamelo. Ajá, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y conocemos por ahí un mimo que anda por ahí, que todo enseñas, quiere decir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la historia de este mimo. En una ciudad llena de ruido y movimiento, había un mimo famoso. Podía imitar a cualquiera. ¿Te ha tocado que te imiten un mimo? Si veía a un anciano, caminaba como él, ¿verdad? Ahí está un payaso que sale en el internet imitando al que camina, ¿verdad? Y, bueno, imagínatelo así, ¿verdad? Si observaba a un niño, jugaba como él. Si miraba a un trabajador, copiaba cada gesto con precisión. La gente se reunía a su alrededor y decía: es impresionante, parece real. Un día vio un hombre arrodillado, adorando a Dios en silencio. No había música, no había público, solo había algo genuino. El mimo pensó: esto también lo puedo hacer. Entonces fue, se arrodilló, cerró los ojos y repitió cada movimiento que este hombre hacía. Pero después de unos segundos se detuvo. Lo intentó otra vez y otra vez, hasta que finalmente dijo: caray, puedo imitar lo que hace, pero no lo que hay dentro de él. Hay cosas que se pueden imitar, mi hermano, y otras que incluso se pueden simular. Pero la verdadera adoración, mi hermano, no se puede fingir delante de Dios. O es verdadera, o ¿cómo es? Falsa. O es verdadera, o es pirata. Cuando un aparato, una ropa o algo no es original, ¿qué dices? ¿Qué es? Pirata, ¿verdad? Luego, sin un ojo. Carece de verdad. Por lo tanto, mi hermano, una adoración que no es verdadera
¿Cómo Dios la llama? Pirata. El tema de la adoración en las Escrituras es un tema abundante, mi hermano. Repite conmigo, abundante. Lo vemos desde el momento de la creación. A lo largo y también a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que es algo que ya existía desde antes de la creación del universo. ¿Dónde existía la adoración? En el cielo. En la presencia de Dios. Claramente la adoración celestial. ¿Y qué crees, mi hermano? Esta adoración va a seguir para siempre, por toda la eternidad, porque para eso fuimos creados. Pero primero tenemos que empezar, como dicen por ahí, ¿por qué? Por lo primero. ¿Cuál es la adoración que Dios busca? ¿Te has preguntado? Juan 4:23 lo dice así. Volvemos a leer ahí más adelante, Juan 4:23 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le dice a esta mujer, después de decirle que ellos adoraban lo que no sabían, Jesús le dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y concluye el versículo, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. La Escritura es clara y directa cuando nos dice que Dios, el Padre, está en búsqueda de personas, hombres y mujeres, que le adoren en la forma que Él demanda ser adorado. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos pretenden tener un encuentro con Dios, es decir, buscar a Dios, pero por medio de prácticas y cosas que Dios no pidió y ni tampoco está buscando. Cayendo así en el otro extremo, en una falsa adoración, como ya lo mencionaba, o bien una simulación, la cual jamás va a ser aceptada por el Señor. ¿Y esto por qué? Porque bueno, Él ha dejado claro cuál es la adoración que Él está buscando. No creas que va a aceptar lo que tú le quieras ofrecer. Dios va a aceptar lo que Él espera de ti y lo que Él ha dicho en su palabra, que es la forma en la que lo debemos adorar. Y si la está buscando, mi hermano, es decir, si está buscando esa clase de adoradores, es porque sabe que los puede encontrar. Dios no va a decir que busca algo sabiendo que no lo va a encontrar. ¿Estás de acuerdo conmigo? El Salmo 147 dice así, verso 10 y verso 11, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 147 dice así: no se complace Dios en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita o se complace en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. El Señor se deleita ¿en quiénes? En los que le temen. Y mi hermano, déjame decirte algo. El temor de Dios o el temor a Dios en el corazón del hombre es aquel ingrediente indispensable cuando se trata de darle nuestra adoración a Dios. Cuando tú quieras adorar a Dios, darle adoración a Dios en tu vida diaria, en tu día a día, el temor a Dios es indispensable. No puede faltarte el temor a Dios, ese respeto a Dios, esa honra a Dios. Porque cuando pierdes el temor, mi hermano, lo pierdes todo. Cuando hablamos o mencionamos la palabra adoración, muchos piensan en ¿qué? ¿Quién me dice? A ver. ¿En qué? Sí, alabanza, música. Podemos decir que es normal pensarlo o asociarlo.
Pero decir que adoración es igual a música, ¿qué crees que es? Es un error. Lo correcto es verlo de la siguiente manera. La música, que es aquello con lo que acompañamos la palabra cantada, los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, es solo una pequeña parte dentro de la totalidad de la adoración. Yo me acuerdo una vez que el pastor Julio, creo que él fue quien lo mencionaba, él decía que la adoración era como un pastel. ¿Cuántos se ubican los pasteles, verdad? No, pues ¿quién no? Y decía que la alabanza o la música en la adoración es como una rebanada. ¿Y cuántas rebanadas puede tener un pastel? 15, 20, 25, 30 o más. Entonces, ¿qué representa una rebanada contra 20 rebanadas? Un 5%, ¿verdad? ¿Cuánto es contra el 100%? Es una pequeña parte, ¿verdad? Es solo una pequeña parte en la totalidad de la adoración. Pues si fuera solo música la adoración, entonces descartamos totalmente a Abraham, a Jacob, a Moisés y a muchos hombres de la fe como adoradores. Pues no se menciona que hayan habido coros o notas musicales cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios o cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Muchos reducen su adoración a lo que venimos y hacemos aquí en la iglesia. Yo ya cumplí. Yo ya adoré. No, siempre se pasan. No, siempre se tardan más. No, siempre se alargan. Pero bueno, me sirve de colchón para la semana. No, mi hermano. Lo que hacemos aquí en este lugar, 45 minutos, 48, 50 minutos cuando mucho. El tiempo de la alabanza no es toda la adoración que tú debes dar. O no reduzcas tu adoración a solamente este momento. Es como reducir toda tu adoración a una sola rebanada de pastel. ¿Sí me explico? La realidad es que la adoración es la forma en la que decidimos vivir cada día de nuestras vidas. Y esto conforme al conocimiento y al entendimiento que tengamos tú y yo de quién es Dios. En eso radica tu adoración, mi hermano. A mayor conocimiento de quién es Dios, ¿cómo debe ser tu adoración? Mejor. Con mayor entendimiento. Pero dicen también, ¿verdad?, que a mayor entendimiento y conocimiento de quién es Dios, nos damos cuenta de nuestra bajeza, ¿verdad? Y de cuánto nos hace falta. Entonces, mi hermano, Dios es eterno y no vamos a poder conocerlo de una manera completa y total. Por eso la adoración, mi hermano, es eterna. Nunca vamos a dejar de tener motivos. ¿Para qué crees? Para adorarlo, para vivir para Él, para dedicarle nuestras vidas de una manera voluntaria. Porque la adoración, mi hermano, que Dios espera de ti y de mí, no es obligada. Eso se llama imitación. Y con el riesgo de caer en una simulación. Más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, mi hermano, tu adoración está ligada completamente al conocimiento y al entendimiento que tengas de quién es Dios. Y bueno, en la Biblia hay dos palabras sumamente importantes para hablar de lo que es adoración y para entender cuál es la verdadera adoración que Dios está buscando de ti y de mí. La primera de ellas la encontramos en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que aparece esta palabra es en la historia de Abraham. Esta palabra es shaká. Su significado es totalmente refiriéndose a algo físico, ¿sí? A una situación o a un acto externo. Habla de postrarse,
Pero de postrarse, no así de, ay, Señor. No, tirarse en el piso, boca abajo. Literalmente, tus labios tocando, ¿qué? El polvo, la tierra. Eso es postrarse, inclinarse, echarse por tierra o rendir homenaje. Esto significa esta palabra adoración en el Antiguo Testamento. Para el antiguo hebreo, Dios no era un compañero de canciones, como hoy en muchas canciones es. Ay, no digas tanto Jesús porque la gente se va a asustar. Mejor di el poderoso, el Salvador. Y claramente son nombres de Dios, pero quitan ya ay, no, ya no digas sangre, ya no digas pecado porque la gente se va a asustar. Entonces bórrale la Biblia. Dice esta definición que para el antiguo hebreo, Dios no era un compañero de canciones o algo para momentos de nostalgia. Ay, me siento mal, deja pongo una de las calmaditas para sentirme mejor. No, para el antiguo hebreo, Dios era la santidad absoluta. Hace referencia al peso de la gloria de Dios, la cual se manifestaba por medio de la nube, por medio de la columna de fuego, ahí en el campamento del pueblo de Israel, y la cual también se manifestó muchas veces en el monte donde Dios hablaba con Moisés. Adorar, mi hermano, es reconocer que Dios es tan infinitamente grande que la única postura lógica para nosotros como seres humanos es el polvo, porque eso somos. Te vuelvo a repetir esto. Dios es tan infinitamente grande que la única postura lógica para ti y para mí delante de Dios es el polvo. Postrados completamente ante su grandeza. Abraham es un ejemplo de lo que es una verdadera adoración. Pues la esencia de lo que Abraham vivió y Abraham demostró con su vida no era en sí lo que Dios le pidió a Abraham, que claramente es importante, ¿verdad? Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Pero, ¿qué era la esencia o lo que Dios quería ver en Abraham? La disposición que tuvo a inclinarse y someterse a la voluntad de Dios. Si tú lees la historia de ese suceso, de ese acontecimiento, dice que iba Abraham, Isaac y la leña. ¿Qué faltaba? ¿Quién me dice? El cordero. Y hubo un momento en el que se separan con los criados que venían y que les dijo, espérennos ustedes aquí porque el muchacho y yo iremos allá, ¿a qué? A adorar. Fíjate el entendimiento que Abraham tenía de lo que era adoración a Dios. Él sabía lo que Dios le había pedido, Isaac no. Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero, le decía a Abraham. Aquí Abraham demostró su disposición de inclinarse y someterse completamente a la voluntad de Dios sin que le faltara nada. Por lo tanto, adorar es un acto de rendición y no de entretenimiento, mi hermano. Porque muchos así ven el tiempo tal vez de la alabanza y la adoración en la iglesia. Pues es para entretener a los hermanos mientras sale el pastor para la predicación. No, mi hermano, no has entendido entonces lo que es la adoración. Claramente no es solo aquí, pero es parte del tiempo que Dios prepara, el tiempo que Dios quiere ministrar a su iglesia. Y muchos lo toman en poco, este tiempo de alabanza y adoración. A veces empezamos con 2, 3 personas. ¿Y Dios deja de ser Dios? Claramente no. Dios sigue siendo Dios, con o sin nosotros, con nuestra adoración o sin nuestra adoración. Por eso es examinarnos. ¿Adoramos o simulamos? Yo te pregunto, ¿a Abraham le costó su adoración a Dios? En este pasaje y contexto que estamos hablando, ¿sí o no?
le costó, porque estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. ¿Cuánto te cuesta tu adoración a Dios? ¿Cuánto sacrificas por adorar a Dios? ¿A qué cosas renuncias en el altar de tus decisiones diarias con tal de darle tu adoración a Dios? ¿O simplemente no te humillas y dices, yo hago lo que quiero? No pasa nada, el domingo ahí unos 2, 3 cantos y con eso me aliviano. Y reduces la adoración a solamente un momento de música. Cuando tu adoración o la adoración que Dios demanda de ti es diaria. ¿Cómo es? Diaria. Dicen por ahí que tu mejor adoración la vas a dar cuando nadie más te ve. Cuando estás solo en la intimidad, ahí es donde vas a manifestar si verdaderamente eres un adorador. La adoración se mide por la obediencia, no por la melodía. Grábate bien eso. Puedes pasarte todo el día cantando alabanzas. Vendré a tu casa y te adoraré. Y todo el día con esa canción. Ya hasta te van a decir los vecinos, ya cámbiale, vecino. Pero en tu corazón no tener una actitud de adoración. La adoración se mide por la obediencia, no por la melodía. Me quedó bastante marcada y Dios hablaba mucho a mi corazón con la enseñanza de la semana pasada. ¿Quién pudo estar en la enseñanza de la semana pasada? Fue una enseñanza muy clara, mi hermano, que si tú no la escuchaste, te invito a que la escuches. El ejemplo de Saúl es un ejemplo claro de la condición en la que podemos llegar a caer. De dar puro sacrificio, pero nada de obediencia. Y este tema está ligado completamente a aquel tema. Porque la imitación, la simulación que podemos llegar a dar delante del Señor, ¿sabes qué se convierte? Un sacrificio, pero sin obediencia. Por lo tanto, no es adoración. Y una segunda palabra que encontramos en la palabra de Dios, ya en el Nuevo Testamento, es la palabra proskuneo. Habla de someter la voluntad a alguien. Habla de postrarse e inclinarse. Muy similares los títulos, ¿verdad? O los significados. Esta es usada en el Nuevo Testamento por mismo Jesucristo, quien delante de la mujer samaritana, justamente en el pasaje que estamos viendo, le da una revelación que tal vez muchos pensarían que no era digna de recibirla por la condición en la que se encontraba la mujer. Pero al Señor le plació hacerlo así. Esta palabra que define la adoración lo hace de forma que tal vez a nuestro parecer en la actualidad pudiera ser algo cruda o fuerte. Ahorita van a entender por qué. Esta palabra proskuneo viene o se deriva de dos palabras. La primera palabra es pros, que significa hacia, y la segunda palabra kuneo, que significa besar. Bueno, en el contexto describe la acción, esta palabra proskuneo, de cuando un perro lame la mano de su amo. ¿Te ha pasado? Que los que tienen perrito, ¿qué hace el perrito cuando llegas a casa? Si lo tratas bien, ¿qué va a hacer? Pues te va a mover la cola, ¿verdad? De principio. Y va a llegar y te va a tratar de demostrar su afecto, su cariño. ¿Y cómo lo hacen muchas veces? Lamiendo, ¿verdad? Y pudiera parecer algo fuerte el significado, pero en la cultura griega de aquel entonces, o de ese tiempo, esto es una imagen poderosa de lealtad. El hablar de proskuneo habla de lealtad.
El perro no espera a que alguien ponga música para reconocer a su dueño o mostrarle respeto, ¿cierto? Sino que de manera natural, ¿qué hace el perro? Hace ese gesto de intimidad mezclado con una sumisión radical, porque reconoce quién es quien lo alimenta, quién es quien lo cuida y a quién le pertenece totalmente. En pocas palabras, proscuneo es el beso de lealtad. Acercarnos tanto a Dios que podamos reconocer su presencia, pero con el respeto profundo de saber quién es. Eso es adoración, mi hermano. Es lealtad. Es una lealtad total y completa, con la disposición de postrarte ante Él, de inclinarte para reconocer quién es tu Señor y quién es tu amo. Por eso la importancia de tener el temor de Dios en el corazón, para reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Si tú y yo queremos ser de esos adoradores que Dios busca, entonces tenemos que ofrecer la adoración que Él está buscando. Y no la que nosotros pretendemos o pensamos que es mejor. No se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Él, de Jesús. Un verdadero adorador no es aquel que sabe cantar bien. Así que si te avientas buenas rancheras, eso no es adoración. Pues de nada sirve tener una voz privilegiada si vives fuera de la voluntad de Dios, o si vives sin temor de Dios en tu corazón. El Señor fue muy claro en cómo deben adorar aquellos verdaderos adoradores. ¿Cómo debemos adorar? ¿Quién me dice? Eso, en espíritu y en verdad. En espíritu habla principalmente que la adoración es aquella que surge de lo interno. ¿Cuántos tienen espíritu? Y el que no, ay caray, cuidado, que anda un muerto viviente por aquí. A ver, ¿todos tienen espíritu? Sí, ¿verdad? Ay, sí, ya me dieron confianza. La adoración en espíritu, mi hermano, habla que la adoración es aquella que surge en lo interno, en lo más profundo de tu ser. Esto Jesús lo dijo en contraste con todas las observancias que mandaban una adoración externa, hablando de todo lo que la ley de Moisés decía: que lávate las manos, que guardes el sábado, que no comas esto, que te guardes de aquello, y que si tomas esto te haces inmundo o impuro, y etcétera. Toda la ley ceremonial eran cosas externas que manifestaban una adoración a Dios, que en su tiempo tenían cierto peso y cierto propósito, sombra y figura ¿de qué? De lo que había de venir en Jesucristo. Pero Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto, ya no basado en la misma ley de Moisés, sino en su misma sangre. Por eso el antiguo pacto, todo lo que es la ley ceremonial, todas aquellas leyes ya quedaron abolidas por el nuevo pacto que Jesucristo hizo. Pero también es cierto, por otro lado, que es imposible para nosotros dar una adoración en espíritu sin tener la guía de su Espíritu Santo en nosotros. Pero la palabra que aquí hace referencia es al espíritu del hombre. Y la segunda cosa para que tú y yo seamos verdaderos adoradores es en verdad. Esta palabra verdad habla acerca de conocer de una forma personal e íntima todas las realidades que Jesús vino a mostrarnos en su venida. Jesús vino y cuando llegó a este mundo, ¿qué dijo? He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo vino a traer la realidad del reino a este mundo. Y esa es la verdad que tú y yo tenemos que conocer de una manera personal e íntima. Y la principal de las cosas
que vino Jesús a mostrarnos, es el camino para conocer al Padre. Jesús dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, ¿sino qué? Sino a través de mí. Eso fue a lo que vino Jesús, a mostrarnos la verdad, el camino de la verdad. Pero también, por otro lado, esta verdad se refiere a una actitud de verdad, la cual demanda una sinceridad en el corazón. Es decir, que cuando tú te acerques para adorar a Dios, o que tú en tu día a día le quieras rendir tu vida en adoración, ¿cómo lo vas a hacer? Desde lo más profundo de tu corazón, de todo tu ser, y de una manera genuina y verdadera. Cuando haces algo a medias, ¿lo haces bien o lo haces mal? Ay, pues medio bien. O adoras o simulas. O lo haces en verdad o lo haces no con verdad, con falsedad. O lo haces en espíritu o lo haces desde tus emociones nada más, desde tu carne. Para tal vez aparentar que estás haciendo algo. Y Juan 4:24, Jesús le dijo a la mujer samaritana. Juan 4:24, misma versión, nueva traducción viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Después de decirle que ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pues la salvación viene de los judíos, pues Dios es, ¿qué? Espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por tanto, mi hermano, un verdadero adorador en espíritu y en verdad es aquel que voluntariamente, repite conmigo, voluntariamente se somete y se rinde ante todas las enseñanzas e instrucciones del evangelio que Jesús vino a mostrarnos. Ay, pues me puedo abstener de juzgar, pero no de mentir. No estás adorando. No puedes pretender que solamente adoras cuando no juzgas y que adoras cuando mientes. No. Adoras cuando te abstienes de mentir y te abstienes de juzgar. Ahí adoras a Dios. Porque estás obedeciendo su palabra. Y no estás ofreciéndole lo que a ti te parece mejor ofrecer. Estás ofreciendo lo que al Señor quiere que tú le ofrezcas. Por lo tanto, mi hermano, nuestra mejor adoración es nuestra obediencia. Como nos enseñaba el pastor, de nada te sirve la multitud de tus sacrificios que haces a Dios. El servir incluso en la iglesia, si no obedeces la palabra. Tu sacrificio se convierte en algo vano e inservible delante de Dios. No llega a ser una adoración de olor fragante. Si quieres que tu sacrificio, que lo que tú haces día a día delante del Señor sea agradable, obedécelo en todas las cosas. Y si te equivocas y si fallas, ¿qué vas a hacer? Pedir perdón, arrepentirte y volver a esforzarte, volver a levantarte y una vez más entregarle tu vida en adoración. Por lo tanto, mi hermano, la actitud de adoración o la actitud de adoración que Dios espera de ti y de mí es constante, todo el tiempo. No puedes decir, es que yo ya adoré mucho. No, ya fueron muchas adoraciones. Bueno, es que entonces lo estás haciendo para ti o para Dios. Jesús no se detuvo de ir a la cruz. Él dice que a través de ese sacrificio ofreció obediencia al Padre. Y fue aceptado ese sacrificio. Por lo tanto, mi hermano, la única manera en la que vamos a poder dar una adoración espiritual a Dios es a través de hacerlo desde lo más profundo de nuestro ser y de un corazón sincero, conociendo quién es Él.
Porque si Dios es espíritu, por lo tanto no hay otra forma de adoración. No puedes tú pretender dar una adoración que no sea espiritual, que surja de tus emociones o que surja de tu intención, de tu carne. No puedes, porque no va a ser compatible con lo que Dios es. Si Dios es espíritu, tu adoración, ¿cómo debe ser? Espiritual, de lo más profundo de tu ser. Por lo tanto, mi hermano, tengamos mucho cuidado en descuidar la adoración que le damos a Dios. Porque si solamente nuestra adoración es imitación, estamos en la antesala de la simulación. Repito, si tu adoración es solamente imitación, estás en la antesala de la simulación. Existe un peligro dentro de este ámbito de la adoración, en donde una persona sin mucho conocimiento o entendimiento de lo que es la verdadera adoración, conforme a las Escrituras, tomemos como ejemplo un tiempo de alabanza aquí en la iglesia, ¿verdad? Que es lo que de alguna forma todos tenemos muy presente, ¿verdad? Que es a lo que venimos a este lugar. El primer momento que dedicamos, ¿qué es? A alabar y a adorar a Dios a través de la música. Que ya lo mencioné, es solamente una rebanada. Sales de este lugar y a ti te toca hacer todo el demás pastel de adoración para Dios. En la intimidad de tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú vayas, a ti te toca hacer el resto de ese pastel de adoración. Entonces viene una persona a este lugar sin mucho conocimiento o entendimiento de lo que es la verdadera adoración y puede comenzar a imitar lo que va viendo. Tal vez así te pasó cuando llegaste a este lugar y tenías poco tiempo. O nunca habías ido a una iglesia cristiana y, por ejemplo, comenzará a ver que en los tiempos de alabanza, ¿qué hacemos? Aplaudimos. ¿Sí aplauden todos aquí? Pero aplaudan bien. ¿Sí han visto a Magda cuando aplaude? ¿Sí? Pues ahí aplaudan con ella, para que todos juntos aplaudamos en un mismo tiempo. ¿Qué más hay aquí? ¿Damos gritos de júbilo? ¿Sí o no? A ver, voy a pasar al otro. ¿Damos gritos de alabanza? Bueno, a ver si vienen más animados a la próxima. Gritos de amén. Hasta silbidos, ¿verdad? De repente se escuchan. ¿Y qué más hacemos? Levantamos las manos, cerramos nuestros ojos, doblamos la rodilla, derramamos lágrimas, entre otras cosas que hacemos en este tiempo. Y probablemente esta persona que ya venga 2, 3, 5, 10 veces y diga, ay, mira, qué curioso que levanten sus manos, qué curioso que cierren sus ojos, qué curioso que es. Se le va a hacer curioso en muchas cosas. Pero al tiempo, ¿qué va a empezar a hacer? ¿Tú qué crees que va a empezar a hacer? A levantar sus manos, ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo? Está imitando. Pero esto no es más que una falta de conocimiento y entendimiento de lo que todas estas cosas representan. Porque probablemente al inicio lo haga por imitación, ¿verdad? Que decimos en la alabanza, hermano, cierra tus ojos. ¿Y qué va a hacer? Pues cerrar sus ojos, ¿verdad? Se va a agarrar la cartera nomás para ver si alguien no se pasa de vivo. Pero ¿qué va a empezar a hacer? Va a imitar. Levantar sus manos. A cantar también. Va a decir, ay, amén, amén. Aleluya. Va a empezar a repetir, ¿verdad? Por imitación. Pero como dije, esto no es más que una falta de conocimiento y entendimiento de lo que estas cosas representan. Al final de cuentas, todas estas cosas que mencioné, ¿qué son? Externas. Todos las pueden hacer. Todos las pueden repetir. Y son buenas, porque son parte de una expresión de adoración. Porque no puedes decir, estoy adorando y estar así.
¿Tú le creerías a alguien que te dijera, estoy adorando a Dios? Y todo enojado, ¿verdad? Estoy adorando a Dios. Bueno, Dios ve el corazón, ¿verdad? Todas estas cosas son parte, son buenas, porque son parte de la expresión de adoración. Pero la realidad es que ninguno de estos actos, grábatelo bien, mi hermano, pueden sustituir a la verdadera adoración. Porque de nada te sirve levantar tus manos si en el interior no estás adorando a Dios. De nada te sirve cerrar tus ojos, decir amén, decir aleluya, chiflar y gritar amén, aleluya, si por dentro no hay intención de adorar a Dios. Ninguno de estos actos puede ni podrán sustituir a la verdadera adoración, la cual surge en el interior. Ahora, ¿qué es imitación? Se define como reproducir una forma. ¿Qué es lo que hace el mimo? Imita, ¿verdad? Imita los movimientos. Reproduce una forma, una conducta o un modelo. La imitación es externa y es visible a otros. Puede ser positiva, la cual está abierta a aprender y a ser enseñado. Pero también hay una imitación que puede ser negativa. Puede decir, ya sé cómo hacerlo, ya levanta sus manos, pero sin convicción. Es decir, levanta sus manos, cierra los ojos. Y ya, baja las manos, abre los ojos y ya cumplí. ¿Y qué pasó? Nada. Escéptico. Y lo triste es que hay cristianos o que se dicen cristianos de 15, 20 años y están así. Y dices, ¿cómo? ¿Tú ves a Moisés o a un Abraham? Abraham le sirvió, si mal no recuerdo, la Biblia dice 80 años. Si alguien estoy mal me corrigen. ¿Cómo terminó sus días Abraham? Como un hombre lleno de la palabra de Dios. Moisés, ¿cómo terminó sus días? Como un adorador que hablaba cara a cara con Dios. Por lo tanto, no son los años los que determinan tu adoración a Dios. Es tu relación con Dios que construyes a lo largo de tu vida cristiana lo que determina la calidad y la medida de tu adoración. Es tu obediencia. A mayor obediencia, mi hermano, demuestras un mayor entendimiento de quién es Dios. A menor obediencia, pues claramente demuestras un carente entendimiento de quién es Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la imitación es repetir algo de manera externa. Puede tener una inclinación o una tendencia buena o una, ¿cómo se le llama? Una intención buena, o puede tener una intención mala. Pero la simulación, mi hermano, se define como aparentar algo que no es real. ¿Has aparentado algo que no es cierto? ¿Cómo te sientes? Ay, no, me siento bien mal. Ay, híjole, ¿no me ves? Ay, ay, ay. Y con el ojo abierto así. ¿Qué tienes? No, hombre, me duele la parte derecha del intestino. Híjole, ahí. O me duele el talón de Aquiles. O me duele el oído. O me duele la cerilla. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Se define como aparentar algo que no es real. ¿Quién no se hizo pasar por sentirse mal para no ir a la escuela cuando estaba niño? Yo sí. ¿Y para ir al trabajo? Nadie levantó su mano. Muy bien, muy bien. La Escritura asocia directamente a la simulación ¿con qué crees? A ver, ¿quién da más? La simulación en la Escritura es asociada con la hipocresía. Esta es interna e intencional. Fíjate lo peligroso que es. Y siempre implica un cierto nivel de engaño o falsedad. Es decir, aquel que simula algo vive engañado. Muchos simulan adorar a Dios. Entonces su misma adoración les es un engaño. Qué peligroso es esto. Fíjate lo siguiente. La imitación puede ser inocente y reflejar cierta madurez. La simulación
es deliberada y peligrosa. Deliberada y peligrosa. Y toda simulación incluye imitación, porque tiene que imitar algo para hacer creer a los demás que lo está haciendo bien. Pero no toda imitación es simulación, porque puede que esté aprendiendo, puede que esté observando, aunque no entienda. 2 ejemplos. Levantar las manos porque todos lo hacen. Uno que tiene poco va a decir, no, pues déjala, levanto. Va a decir, pues, ¿qué va a pasar? Eso es imitación. Pero quien levanta las manos y, sí, Señor, para parecer espiritual, ¿qué es? Simulación. Ojo, yo no digo que alguien haga eso está simulando, ¿verdad? ¿Quién es el único que sabe? El Señor. Por eso la adoración es para Dios, no para nosotros. El único que va a saber si estás adorando o estás simulando es el Señor. Es a quien se le entregas. Para nadie más. Y vuelvo a citar Juan 4:22. Sin embargo, le dijo Jesús a la samaritana, ten presente que ustedes, los samaritanos, adoran a Dios sin haberle realmente conocido. Mientras que nosotros los judíos adoramos a un Dios que se nos ha revelado. Fíjate la diferencia. Ellos adoran a un Dios que no le conocen, que no conocen. Pero Jesús dijo, nosotros adoramos a un Dios que se nos ha revelado. Pregunta, ¿tú encontraste a Dios o Él se reveló a tu vida? No me digas, no me contestes. ¿Cuál crees que es? Claramente Él se reveló a nuestras vidas. Él nos encontró. ¿Quién era el que estaba perdido? Nosotros. Y Él vino a encontrarnos. Él se reveló a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Y ya no andemos como esta mujer samaritana, adorando a Dios sin conocerle. Jesús, mi hermano, en este solo pasaje, y es que este pasaje yo me estaba ahora sí que deleitando, leyendo el día de ayer este pasaje, meditándolo, porque tiene bastantes principios en cuanto a la vida de un verdadero adorador. Porque el entender quién era esa mujer samaritana, su contexto y todo lo que históricamente y religiosamente rodeaba la conversación entre Jesús y la mujer samaritana es impresionante. Nos lleva a entender cómo opera la misericordia de Dios. Porque aquí en Jesús vino a revelarle a una de las verdades más profundas del Nuevo Testamento, sino a una mujer que había tenido 5 maridos y que con el que estaba no era su marido. ¿Qué privilegio tenía esta mujer para recibir esa revelación de parte del Dios vivo y santo? Ninguna. Es que no se trataba de ella, se trataba de lo que Jesús quería enseñarle a esa mujer y de lo que esa mujer con su testimonio iba a producir en esa ciudad de Samaria. Jesús pone el dedo en la llaga cuando le dice, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos a un Dios que se nos ha revelado. ¿Cuál era la herida de esta mujer donde Dios puso el dedo? En la verdadera realidad y necesidad de esa mujer, que es la misma situación en la que nos encontrábamos tú y yo, o tal vez es la situación en la que tú te encuentras. Pues todos venimos o iniciamos en el mismo punto. ¿Cuál punto? Adorar a Dios sin haberle realmente conocido. Es decir, solamente imitábamos las cosas que nos decían que hiciéramos. Aviéntate 5 Padres Nuestros y 5 Aves Marías. Y con eso ya adoraste a Dios. ¿Qué hace esta manda? ¿Qué hace esto? Sacrificios, 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 sacrificios y nada de obediencia. 1 Corintios 13:8. 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 1
O bien, aún dentro de la iglesia cristiana, tristemente, mi hermano, lo digo con dolor, nos preocupamos por imitar lo que vemos sin realmente conocer por qué hacemos lo que hacemos. Levanta tus manos y ya mecánicamente lo hacemos. Pero ¿cómo está tu corazón cuando levantas tus manos? ¿Entiendes a quién las estás levantando? ¿O solamente las levantas por levantarlas? Para que no digan, mira, ese hermano no levanta sus manos. Es que no estamos aquí para ver otros qué hace el otro o qué hace el otro. No, cada quien de manera personal viene y adora a Dios de la forma en la que su entendimiento y su conocimiento de Dios lo lleve a hacerlo. Si para ti todo el tiempo es levantar tus manos, levántalas todo el tiempo. Si para ti todo el tiempo es tener una posición de humillación delante de Dios, tenla todo el tiempo. Pero adora a Dios con sinceridad. La mujer samaritana se encontraba en esta situación. Ella mencionaba claramente lo que le fue enseñado de cómo y dónde tenía que ser la adoración a Dios. Ella decía que en el monte Gerizim le enseñaron, ¿verdad? Un monte que estaba ahí cerca de Samaria. Pero Jesús le contesta con la verdad. No le dijo, no, tú estás mal, mujer, tú estás mal. Tu adoración no me llega. No, esa no fue la respuesta de Jesús. Jesús le contesta con la verdad, aquella que ella necesitaba escuchar para dejar de dar una adoración incorrecta y que jamás iba a llegar a la presencia de Dios. Esta mujer se encontraba como el profeta Isaías dijo en Isaías 29:13. Lo van a proyectar, dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige, ahí está la palabra adoración. La adoración que me dirige, la adoración que dice darme a mí, no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, imitación, que cae en simulación. ¿Ya te aprendiste? Levanta tus manos, cierra tus ojos y bajas tus manos. Levanta tus manos, cierra tus ojos y así. Ya es una rutina para ti. La adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Esta mujer, mi hermano, ya llevaba muchísimo tiempo adorando a Dios por imitación. Pues lo hacía en ignorancia. Y muchos hoy en día están en esta condición, adorando a Dios por imitación, sin una convicción, sin un entendimiento de lo que es adoración, la cual te puede llevar a caer en la situación tan peligrosa de una simulación, que es deliberada y es sumamente peligrosa. Ya no solamente imitas lo que ves, sino lo haces para aparentar una vida espiritual. O bien, te jactas de tus muchos años de cristiano y dices, no, yo ya no necesito levantar las manos. Dios sabe mi corazón. Pero no has estado más que simulando una vida de adoración que delante de Dios no tiene valor. Por eso pregunto nuevamente, ¿adoras o simulas que estás adorando? Si te encuentras imitando todavía, estás a tiempo de conocer a Dios verdaderamente y rendirle tu vida y entregarle tu adoración de la manera que Él pide. Pero fíjate cómo Jesús es que actúa. Tú puedes ver ahí el corazón de Jesús, un corazón de amor, de compasión y de misericordia. No le dijo, ay mujer, es que no entiendes. Y así muchas veces nos ponemos con los errores de otros, ¿verdad? No soportamos las flaquezas de otros. Pero fíjate Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Mostrarle su verdadera condición.
No evidenció su ignorancia y ni que su adoración estaba totalmente rechazada, sino Jesús le mostró su verdadera condición con el propósito de mostrarle la verdad. ¿Para qué crees? Para que pueda creer y por lo tanto adorar a Dios de la forma correcta, la cual ya no consiste en un lugar definido. No consiste en este lugar la adoración, mi hermano. No reduzcas tu adoración a un lugar, sino que ahora nosotros somos el lugar de su presencia. Y ahora nosotros somos el sacrificio vivo, el cual vamos a ofrecer a Dios, pero entendiendo primeramente quién es Él. De eso depende tu adoración. No depende de tu condición, no depende de si te sientes bien o si te sientes mal, si estás pasando por pruebas o estás pasando por escasez. De eso no depende tu adoración. Tu adoración depende de quién es Él. Y concluyo con esto, mi hermano. Romanos 12, verso 1 y 2. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero antes de leerlo, voy a comentar algo. La historia de Jesús con la mujer samaritana, mi hermano, nos muestra, como lo decía, el corazón de Dios, el corazón de Jesús ante aquel que no le rinde una adoración correcta. Por lo tanto, mi hermano, como les dije al inicio, es necesario que cada uno de nosotros nos examinemos para ver cómo está mi adoración conforme a lo que acabamos de leer. ¿Estoy adorando? ¿Estoy imitando? ¿O estoy simulando que adoro a Dios? Son tres cosas muy diferentes. Si tú has entendido quién es Dios, quién eres tú, y adoras en espíritu y en verdad, bien, síguelo haciendo. Conoce más a Dios, ríndete más a Dios. Pero si te has dado cuenta que estás imitando porque no sabes ni entiendes lo que haces, cierras tus ojos pero dices, ¿qué estoy haciendo? No siento nada, no pasa nada. Bueno, necesitas más de la palabra de Dios. Necesitas a Jesús en tu corazón para que verdaderamente entiendas, así como la mujer samaritana con su encuentro con Cristo, que digas, ay, me parece que tú eres profeta, Señor. ¿Y qué termina diciendo la mujer samaritana? Ha de venir el Cristo y Él nos enseñará todas las cosas. ¿Y Jesús cuál fue su respuesta? Yo soy el que habla contigo. Mi hermano, mi hermana, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres que tu adoración sea verdadera? Acércate a Jesús, ten un encuentro con Jesús para que verdaderamente pueda decirte Él, yo soy el Cristo. Puedas creerle y puedas entregarle tu vida y tu adoración sea verdadera. Y ahora sí puedas, como dice la Escritura aquí en Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, dice Pablo, les ruego que entreguen. No que simules que entregas. No que imites a otro que sí entrega su vida. No, que tú entregues de manera entendida, con sabiduría y con conocimiento, entregues tu cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ti. Es lo que dice el pasaje. Porque si tú te entregas de una manera simulada, mi hermano, te vas a quedar donde mismo. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. ¿Y cómo debe de ser tu entrega, mi hermano? Ahí está. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ahí está involucrada la verdadera adoración, en espíritu y en verdad.
Esa es la verdadera forma de adorarlo. Que tú seas un sacrificio vivo delante de Dios. Que constantemente te estés sacrificando ¿a qué? A tus deseos, a tus pasiones. ¿Con el propósito de qué? De obedecer la palabra de Dios. De agradarle a Él. Y que tu vida, mi hermano, suba como un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y no solamente sea una imitación o una simulación, sino una verdadera adoración. Ponte de pie, mi hermano. Cuidemos que nuestra adoración no se convierta en simulación. Te invito a que cierres tus ojos. Cuida que tu adoración no sea una mera actuación, porque tarde que temprano saldrá a la luz tu verdadero personaje. Tarde que temprano te vas a cansar de actuar y de simular una vida espiritual, una vida de adoración, porque el Señor traerá todas las cosas a la verdad y a la luz. Y todo lo que se ha hecho en lo encubierto o a escondidas va a ser descubierto, va a ser traído a la luz. Así que mi hermano, mi hermana, estamos a tiempo de dejar de imitar, dejar de simular y comenzar a adorar de una manera verdadera, con una intención correcta desde el fondo de nuestro corazón. Jesús quiere hacernos volver a esa adoración, que ya no andemos adorando en otros montes, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, pensando que eso es lo que agrada a Dios. Que dejemos de lado nuestra religiosidad y adoremos tal y como Dios demanda ser adorado, en espíritu y en verdad. A muchos la hipocresía, la simulación les está estorbando para poder dar una verdadera adoración. Examina nuestro corazón, Señor, te lo pedimos. Y quita de nosotros toda apatía, toda simulación o aún la imitación, Señor. Y que podamos ir a un mayor conocimiento de ti a través de tu palabra, Señor. Habla en nuestras vidas y redarguye nuestro corazón. Y examina la senda de mis pasos para ver si hay en mí camino de perversidad, camino de imitación o de simulación. Y guíame, Señor, a la verdadera adoración, que es en tu verdad, que es conforme a tu palabra, no conforme al pensamiento de este mundo, Señor. Ayúdanos, Jesús. Dile con tus propias palabras, mi hermano, enséñame a ser un verdadero adorador, a entregarme por completo a ti y a conocerte cada vez más para que mi adoración sea cada vez mejor y sea cada vez más profunda, reflejando que cada vez te conozco un poco más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia tú recibas nuestra adoración, la adoración que te entregamos en este lugar. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos adorarte, Señor, en toda circunstancia y en todo tiempo y en todo lugar. Que no dependamos, Señor, de una sola parte de lo que es la adoración para entregártela. Y que tampoco nos reservemos nada de lo que te pertenece a ti. Ayúdanos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.
Amén. Amén. Mis hermanos, pues gracias a Dios por su palabra y que la atesoremos en el corazón para que verdaderamente nuestras vidas reflejen una verdadera adoración delante de su presencia. Amén. Pues despídense unos a otros. Dios les bendiga, mis hermanos.